Bueno, aplicaciones en las integrales triples, ¿sí? Entonces, en la clase 18 lo que hemos visto son las aplicaciones de la doble. Hemos visto aplicaciones geométricas, cálculo de áreas, de regiones planas y cálculo de volúmenes, ¿sí? Por integrales dobles, volúmenes de los sólidos. Y ahora y como aplicaciones físicas hemos visto masa, peso, momento estático, momentos de inercia y el centro de masa. Entonces ahora volvemos a ver las mismas, pero con las integrales triples. Y en el caso de aplicaciones geométricas, únicamente vemos cálculo de volúmenes, ¿sí? Bueno, acá yo me voy a apoyar por razones de tiempo ya directamente en explicar a partir de la definición de la integral triple, cosa que en el caso de la doble lo di de dos maneras. Bueno, acá voy a ir un poquitito a la definición de la integral triple, recordándole que ya la tendrían que tener bien clarita ustedes. Pero bueno, esta es la definición de la triple, que también se lo hacía a través de 4 pasos. La partición interna de la región R, teníamos la función de 3 variables definida en la región R, cerrada y acotada de R3. El primer paso consiste en la partición interna P de en la partición de la partición P de la región R. Entonces a la región R se la dividía a través de planos paralelos a los planos coordenados. Entonces el conjunto de todos los paralelepípedos que estaban íntegramente contenidos en la región R se los llamaba la partición interna P. ¿Estamos? Entonces el primer paso es justamente la partición de la región R. Bien, y los n paralelepípedos de la partición interna, ahora hablo de paralelepípedos, son R1, R2 y R sub n. De cada uno de esos paralelepípedos hemos hablado del volumen de cada uno de los paralelepípedos, ¿sí? Ya la norma de la partición es la longitud de la diagonal más larga de los paralelepípedos de la partición. En cada uno de los paralelepípedos, en el R1, acá está, ¿ves? En este elegimos un punto arbitrario, en este otro punto arbitrario, en este otro punto arbitrario y en este otro punto arbitrario, ¿sí? Ese es el paso 2, la elección del punto arbitrario. El paso 3 es la suma de Riemann. ¿Qué es la suma de Riemann? Del valor que tomaba la función en cada punto multiplicado por el correspondiente volumen, ¿sí? Como son n paralelepípedos, la suma de Riemann tiene n términos, y esa es la suma de Riemann. Luego se considera el límite de la suma de Riemann cuando la norma de la partición tiende a hacerse cero. Y si ese límite existe, por definición, la integral triple. Los 4 pasos se condensan en esta definición. F función de 3 variables, definida en una región R, cerrada y acotada de R3. La integral triple de F sobre R, que se denota así, se define así. La integral triple es el límite de la suma de Riemann cuando la norma de la partición tiende a hacerse cero. Ahí estamos diciendo nada más que la función de 3 variables está definida en la región R, y nada más. Y no le estamos dando ningún contenido a ninguno de los elementos intervinientes, salvo el volumen de cada uno de los paralelepípedos. Entonces ahora sí pasamos a las aplicaciones de las integrales triples. Entonces nuevamente, como dice acá, en el apartado 3.1 de la clase 15, tras analizar los elementos intervinientes en una integral triple, como ser, por ejemplo, la función f era una función de 3 variables que estaba definida en la región R, cerrada y acotada. Ahí está la función de 3 variables, ¿sí? P es la partición interna, que era el conjunto de todos los paralelepípedos que están íntegramente contenidos en la región. Son n esos paralelepípedos. Hemos hablado del volumen de cada uno de ellos y de la norma de la partición, ¿sí? Entonces, la integral triple se va a definir como el límite de esta suma de Riemann, ¿sí? Esta es la suma de Riemann. Ahora, para hablar de la aplicación geométrica y concretamente del volumen de la región R, necesitamos darle contenido, empezamos a darle contenido a cada uno de los elementos intervinientes, y contenido, como dice ahí, geométrico, ¿sí? Le damos contenido geométrico, como dice acá. Bueno, entonces, ¿qué significa eso? Empezamos considerando que la función integrando esta vale 1,
Ahí empezamos, ¿sí? ¿Por qué? Ahí porque ya estamos haciendo uso de la integral triple para hacer el cálculo de volúmenes de sólidos. Estamos, en este caso particular, de la región R. Entonces, para hablar del volumen de un sólido, el volumen de la región R, necesitamos dar las siguientes condiciones. Que la función integrando vale constantemente 1 en la región cerrada y acotada R de R3. Es decir, f de x y z, f tal que u es igual a f de x y z, acá consideramos que esa función constantemente vale 1 para todo x, y, z perteneciente a la región R, ¿sí? O sea, la función f esta, con la cual hemos definido la integral triple, consideramos que esa función, para hablar de volumen, la consideramos como igual a 1 para todo x y z perteneciente a la región R. O sea, constantemente vale 1. Vamos a poner bien. ¿Sí? Perteneciente a la región R. Esa es la condición para hablar del volumen con la integral triple. Bien, entonces empezamos. ¿Qué son los deltas de B sub I? Hemos dicho que era el volumen de cada uno de los n paralelepípedos de la partición interna P de la región R. Entonces, delta de B1 es el volumen del primer paralelepípedo, delta de B sub 2 el volumen del segundo, y delta de B sub n el volumen del enésimo. Ahora, el valor que toma la función en cada punto, como f de x y z vale 1, entonces el valor que va a tomar la función en cada punto arbitrario que se elige en cada uno de los n paralelepípedos va a ser 1. ¿Sí? Entonces f de psi sub i eta sub i es igual a 1, son los valores que toma la función correspondiente a cada punto psi sub i, eta sub i, gamma sub i, perteneciente al iésimo paralelepípedo. ¿Se acuerdan que elegíamos un punto arbitrario en cada uno de los paralelepípedos? Y luego consideramos el valor que toma la función en cada punto arbitrario. Pero ahora, para hablar del volumen con integral triple, consideramos que esa función vale 1. Entonces, el valor que toma la función en el primer punto vale 1. El valor que toma la función en el segundo punto vale 1 y esto vale 1. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice acá? Entonces, f de psi sub i eta sub i igual a 1 son los valores que toma la función correspondiente a cada punto perteneciente al iésimo paralelepípedo de la partición. Entonces, se reemplaza acá f de psi 1, eta 1, gamma 1, esto vale 1. F de psi 2, eta 2, gamma 2, esto vale 2, esto vale 1 y esto también vale. ¿Cómo queda el primer miembro? Como 1 por delta de B sub 1, más 1 por delta de B sub 2, más 1 por delta de B sub n. Es decir, que la suma de Riemann va a ser sumatoria con I de 1 a n de 1 por delta de B sub i. Bien, ¿estamos hasta ahí todos? Sí, profe. Bien. Sí. Ahora, ¿qué representa 1 por delta de B sub 1? Cada sumando de la suma, ¿qué representará esto? El 1 por delta de B1, el 1 por delta de B sub 2. ¿Qué les parece? ¿Qué va a representar? A ver, chicos, 1 por delta de B sub 1 es delta de B sub 1. ¿Y qué habíamos dicho que es delta de B sub I? El volumen de cada paralelepípedo. Claro, entonces este va a ser el volumen del primer paralelepípedo. Este será el volumen del segundo y este el volumen del enésimo. Entonces la suma, que es lo que dice en el apartado B, entonces cada término es el volumen de cada uno de los n paralelepípedos. En el apartado D, si todo hablando geométricamente, ¿no? En el apartado D, la suma esta, geométricamente, ¿qué representará? ¿Qué les parece? Esto en definitiva va a dar el volumen del primer paralelepípedo. Le sumamos el volumen del segundo y le sumamos el volumen del enésimo. Entonces esta suma, que es la suma de Riemann, geométricamente hablando, ¿qué representará? Ahí dice.
El volumen El aproximado volumen total de la aproximado de región. la región. Claro, nos va a dar el volumen aproximado de la región E. ¿Se entiende? En el apartado E, se dan cuenta que estamos con la definición de la integral triple, pero dándole contenido geométrico y estableciendo una condición sobre la función integral. Ahora, viene este concepto, que si la norma de la partición se hace cada vez más chiquitita, ¿se acuerdan que yo les explicaba para la integral doble? Pasaba lo mismo que para la integral definida. Cuando la norma de la partición se hace cada vez más chiquitita, eso significa, ¿sí? En el caso de la región R, de la triple, eso significa que mayor es la cantidad de paralelepípedos que consideramos contenidos en la región R. Habrá 50 paralelepípedos, habrá una norma, 100 paralelepípedos, habrá otra norma, 1000 paralelepípedos, otra norma. Y la norma, obviamente, que es la longitud de la diagonal más larga, se va a ir haciendo cada vez más y más y más chiquitita. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué significa? Bajo estas condiciones, acá, se comprende que cuando la norma de la partición de la región R se haga menor, ¿qué va a pasar con la suma? Si la norma de la partición se hace más chiquitita, eso implica que hay mayor cantidad de paralelepípedos dentro de la región R. Entonces, como yo les decía recién, habrá 50 paralelepípedos bajo una norma. Hago la suma de los volúmenes. Luego, tomo 100 paralelepípedos, la norma se hace más chiquitita. Hago la suma de los volúmenes de los 100 paralelepípedos. Esa suma de los 100 volúmenes, ¿cómo va a ser con respecto al volumen de la región R, con respecto si yo tuviera 50 paralelepípedos? Primero tengo 50, nos va a dar un valor aproximado del volumen de la región R. Consideramos 100 paralelepípedos, vamos a tener otro valor aproximado, pero mejor que el anterior, ¿se entiende? Consideramos 1000 paralelepípedos, la norma de la partición se va haciendo cada vez más chiquitita, entonces la suma de los 1000 volúmenes se va a ir aproximando cada vez más al volumen de la región R. ¿Se entiende? Entonces, por ello que acá dice, en el E, que se comprende que si la norma de la partición se hace menor, esta suma, o sea, esta suma de Riemann, se va a aproximar más al volumen de la región R. ¿Se entiende el concepto, no es cierto? ¿Lo ven? Esto pasa lo mismo que la integral definida. ¿Sí? Consideramos 50 paralelepípedos, hacemos la suma de los volúmenes, nos da un valor. Consideramos 100 paralelepípedos, significa que la norma se va haciendo cada vez más chica. Ese volumen va a aproximar mucho mejor, la suma de esos volúmenes los va a aproximar mucho mejor al volumen de la región R. Consideramos 1000, consideramos 10.000, se va a ir aproximando cada vez más. Y eso nos lleva al concepto de límite. Entonces, en el apartado F, obviamente, el límite de la suma de Riemann, que obviamente dice acá, define la integral triple cuando la función integrando vale 1, obviamente el límite será exactamente el volumen de la región R. Pero para ese límite, por definición de integral triple, este límite no es otra cosa que la integral triple sobre la región R del diferencial de B, cuando la función integrando vale 1. ¿Se entiende? Ese es el otro paso. En consecuencia, geométricamente, la integral triple, para el caso particular, que el integrando vale 1, es el volumen B de la región R. ¿Sí? ¿Por qué es eso? Porque este límite, vuelvo a repetir, por definición de integral triple, es la integral triple sobre R del diferencial de volumen, cuando la función integrando vale 1. Pero acabamos de decir que este límite también da exactamente el volumen de la región R cuando la función vale 1. ¿Entienden? Y ahí está la aplicación geométrica de la integral triple. ¿Se entiende, chicos? ¿Necesitan que le explique? Entonces, la integral triple, cuando la función integrando constantemente vale 1, geométricamente hablando, nos da el volumen de la región R. En este caso estamos haciendo cálculo de volumen de un sólido de R3, pero por integrales triples, usando integrales triples. Y esta es la aplicación geométrica. ¿Estamos, chicos?
Sí. Sí, profe. ¿Se entiende? Entonces, hemos llegado a la aplicación geométrica de la integral triple partiendo de la definición de la integral triple. Acuérdense que si la función de 3 variables está definida sobre la región R, que es cerrada y acotada, entonces la integral triple se define como el límite de la suma de Riemann, que es esta, cuando la norma de la partición tiende a hacerse cero. Ahora, queremos hacer uso de esta definición para hacer el cálculo de volúmenes de la región R de R3. Entonces, ¿qué significa eso? Que a esa definición de la integral triple le damos un contenido geométrico y además de eso establecemos una condición sobre la función f. Para hablar del volumen de la región R, la condición es que la función integrando esta f de acá, constantemente tiene que ser 1. Y ahí está. Si la función integrando constantemente vale 1 y empezamos a interpretar cada uno de los elementos, delta de B1, delta de B2 y delta de B sub n son los volúmenes de los n paralelepípedos. Eso ya lo conocíamos al dar la definición de la triple. Son los volúmenes de los n paralelepípedos. Ahora, como la función integrando vale 1, acá este valor que toma la función en este punto constantemente vale 1. Esto va a valer 1 y esto va a valer 1. Lo reemplazamos acá y queda esto. Y ahora interpretamos, geométricamente hablando. Esta suma es una suma de Riemann y nos va a dar un volumen aproximado de la región R. ¿Sí? Entonces, cuando la norma de la partición tiende a hacerse 0, ¿sí? Eso significa que la suma, esta suma se va a ir aproximando cada vez más al volumen de la región R. Entonces, el límite de la suma de Riemann no es otra cosa que el volumen de la región R. Pero ese límite, por definición de integral triple, es la integral triple sobre R del diferencial de volumen cuando la función integrando vale. O sea, geométricamente hablando, la integral triple es el volumen de la región R. Bien, entonces vamos a un ejercicio. Al cálculo del volumen. ¿Sí? ¿Está clarito, chicos? ¿Chicos? ¿Están ahí o no? Sí, profe. Bueno, entonces la integral triple, cuando la función integrando vale constantemente 1, lo interpretamos como el volumen de la región R. Ahora pide acá, utilice coordenadas esféricas, ya está diciendo utilice integrales triple, para determinar el volumen, porque el volumen del sólido puede ser por doble o por triple, ¿no? Bueno, acá concretamente pide integral triple, porque dice use coordenadas esféricas, para determinar el volumen del sólido que está encima del cono y debajo de la esfera. En primer lugar, yo ya lo he traído graficado, porque cuesta mucho hacer la gráfica acá. Para poder graficar a la esfera, esta es la esfera, ¿sí? Completamos cuadrado, como hacían en la geometría. La llevamos a la forma, completamos cuadrado entre estos dos términos, este y este, ¿sí? Y la llevamos a la forma canónica. Y la forma canónica de la esfera es esta. El centro de la esfera va a ser el punto de ¿qué coordenada? Esto es geometría. 0. Chicos, si están dudando de los conceptos geométricos, vayan, tendrían que haber hecho la monografía al comienzo de año. Si no la tienen, a cualquier libro de cálculo, saquen las superficies cuádricas. Necesitamos, porque si no es complicado. Acá todo es gráfica, ¿no? Y no se necesita grandes cosas. Que reconozcan, ya lo están viendo los prácticos, las superficies esféricas, superficies cónicas, superficies cilíndricas, ¿sí? Bueno, esta es la ecuación de la superficie esférica que no va a estar centrada en el origen. El centro de la esfera es el punto 0, 0, 1 medio. Y el radio de la esfera es 1 medio. Y acá yo le he graficado, ¿la ven? Es el punto 0, 0, 1 medio y el radio de la esfera es 1 medio. Bien, y luego tenemos el cono, ¿sí? El cono que tiene esta ecuación x cuadrado más y cuadrado, ¿sí? Y es la parte superior del cono, ¿ve? Porque toma z igual a la raíz cuadrada, entonces este que está acá. Entonces, como yo les digo siempre, está acá el cucurucho y este el helado.
Esa es la región R, ¿sí? Cuyo volumen queremos calcular y por integral triple. Y como dice, utilice coordenadas esféricas, entonces pasamos a coordenadas esféricas. La relación entre las coordenadas cartesianas, rectangulares y las esféricas es que x igual a rho, seno de phi, coseno de tita, y igual a rho, seno de phi, seno de tita, y z igual a rho, coseno de phi. Como vamos a necesitar las variaciones de los ángulos, lo primero que hacemos es ver en qué se proyecta la región R sobre el plano XY. Entonces, toda esta región R sobre el plano XY se proyecta en este círculo, ¿lo ven? Este círculo, que está acá. Bien, no nos interesa cuál es la ecuación de la curva frontera acá periférica, porque eso lo veo de acá, del gráfico tridimensional. Al proyectarlo sobre el plano XY, lo vamos a ver todo el círculo acá, en el plano XY. ¿Sí? Bueno, entonces ahora empezamos a calcular el volumen. Ya vamos a ver otra cuestión. Entonces el volumen es la integral triple. A ver, empezamos con este. El volumen va a ser la integral triple sobre R del diferencial de volumen. Entonces vamos a tener integral, integral, integral. Y acá vamos a tener rho cuadrado, seno de phi, ese era el jacobiano, por d rho, de phi, de tita. ¿Sí? Acuérdense que yo les he dicho que los casos que nosotros estudiamos puede estar así, en ese orden, de phi de tita o de tita de phi. Estos dos. La primera integración es siempre respecto a rho. Eso estamos seguros. Bueno, ¿para qué saco la proyección sobre el plano XY? Para encontrarle la variación de tita, porque este tita es el mismo que el tita polar. Entonces, por eso necesito la variación. Y acá está. ¿Cuál es la máxima variación que tiene tita de tal manera de barrer toda la región R'? 2pi. Exacto, R' es la proyección de R sobre el plano X, que yo siempre lo dibujo aparte. Entonces el tita va desde el eje X, que es tita igual a 0, como dice el compañero, y da la vuelta completa. Entonces es de 0 a 2pi. A 2pi. Perfecto. Ahora viene la variación de phi. Acuérdense que el phi... ¿De 0 hasta sale por la esfera o por el cono? Claro, el phi varía de z positivo a z negativo, es la máxima variación que tiene, no sé, de 0 a pi. Entonces el phi empieza en la parte positiva del eje z, y empieza a variar el phi, hasta que llega, choca ¿con quién? ¿Con quién choca el phi? Con el cono. Con el cono. ¿Eso qué significa? Que hay que sacar cuál es la ecuación del cono en coordenada esférica, para sacarlo al ángulo. ¿Sí? Entonces acá ya lo hemos hecho en el otro práctico, ¿ven? El cono es este. ¿Cómo hacemos para sacar la ecuación del cono en esférica? Y se reemplaza estas ecuaciones aquí. Entonces, z es rho coseno de phi. Elevado al cuadrado es rho cuadrado coseno cuadrado. X cuadrado más y cuadrado, eso yo ya lo hice en la clase anterior. ¿Cuánto daba x cuadrado más y cuadrado? ¿Se acuerdan eso o no? Era el jacobiano que daba 2. No, acá. X cuadrado hay que reemplazar esto. ¿Se acuerdan eso o no? Sí. ¿Sí? Ya lo he hecho. Sí, sí. ¿Se acuerdan? X cuadrado va a ser rho cuadrado, Sí. seno cuadrado de phi, coseno cuadrado de phi. Más y cuadrado, rho cuadrado, seno cuadrado de phi, seno cuadrado de tita. Cuando sacamos rho cuadrado, seno cuadrado de phi, queda coseno cuadrado más seno cuadrado. 1. Por eso queda rho cuadrado, seno cuadrado de phi. O sea, el segundo miembro, rho cuadrado, seno cuadrado. Simplificamos los rho, pasaje de término, tangente cuadrado de phi igual a 1. Tangente de phi igual a 1. ¿Por qué no va el doble signo? Porque lo estoy viendo en el gráfico, es un ángulo agudo. ¿Lo ven? Entonces, tangente de phi igual a 1. Sí. Tangente de phi igual a 1, phi igual a pi sobre 4. ¿Quién es phi igual a pi sobre 4? Es la ecuación del cono, y queda clarito eso, en coordenada esférica. Pero a su vez, si esa es la ecuación del cono, también me va a dar el valor de este ángulo. ¿Sí? Si el cono en esférica tiene ecuación phi igual a pi sobre 4, quiere decir que este ángulo que yo he marcado ahí es pi sobre 4. Entonces el phi va
parte positiva del eje Z, que es phi igual a 0, hasta el cono, que ese ángulo es phi igual a pi sobre 4. ¿Se entiende, chico, o no? Sí, profe. Sí, Ah, sí se entiende. 4. Acá voy a borrar la periférita de integral. Entonces ahora voy a volverle a escribir los colorcitos. Yo había puesto esto. Bueno, y por último va la integral en rho. ¿Sí? Entonces, la integral con rho, y ahí voy siempre al origen de coordenada. Acuérdense por la superposición de los sistemas de coordenadas. Entonces, el rho es esa línea en azul. ¿Ves? La trace donde la trace. La máxima variación que va a tener rho va a ir desde 0 y va a chocar ¿con quién? Con la esfera. Con la esfera, ¿sí? Y lo traza donde la traza, la semirrecta esta, yo lo podría haber trazado acá y me va a dar lo mismo, ahí, ¿ven? Ahí. Y siempre choca con la esfera, ¿lo ven? Entonces el rho va desde rho igual a 0 hasta, dibujo, voy al verde, entonces va desde rho igual a 0 al rho de la esfera, que ahí voy a dejar un punto suspensivo. ¿Qué he dicho yo? Cuando la esfera está centrada en el origen, no es necesario que se pongan a ver cuál es la ecuación de la esfera en coordenadas esféricas. ¿Por qué? Porque siempre va a ser rho igual al radio la ecuación. Ahora, cuando la esfera está desplazada, que es como en este caso, ¿lo ven? El centro de la esfera es este punto. Entonces la esfera está desplazada. ¿Lo ven? Entonces ahí ya no va a ser rho igual al radio. Hay que encontrar la ecuación de la esfera. ¿Cómo se la encuentra? Y a no tenerle miedo, chicos. Reemplazamos. No, claro, no tienen que ir a la canónica. Acá no, tienen que ir a la ecuación Pues así como, reemplazamos la ecuación de la a esfera. esta, así como está. A esta tienen que venir. Si la ponen en la canónica no les va a dar. Tienen que venir a esta, antes de completar cuadrado, antes de llevar la canónica. Y acá está, yo lo he hecho, ¿ven? X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado en esférica. ¿Cuánto daba esto? Esto también ya lo hemos hecho. ¿Cuánto daba esto? Sí, rho cuadrado. Rho cuadrado. ¿Por qué? Para los que no han estado en esa clase. Elevan al cuadrado esto, elevan al cuadrado esto, y elevan al cuadrado este, y la suman a las 3 y le va a dar rho cuadrado. Que es el caso de la esfera. Por eso la esfera X cuadrado más Z cuadrado igual a 16, por ejemplo. Entonces yo ya lo he probado en la clase anterior que X cuadrado más Z cuadrado en esférica va a dar rho cuadrado. Por eso rho cuadrado igual a 16, por ejemplo, y rho igual a 4. Cuando está centrada. Lo que sí sabemos que siempre X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado, no se olviden eso, esto siempre les va a dar rho cuadrado. No es necesario que hagan reemplazo y trabajen directamente. Esto ya sé que es rho cuadrado, ya lo hemos probado. Igual a z. ¿Quién es z? El rho coseno de phi. Reemplazo rho coseno. Simplifico los rho y queda que rho igual a coseno de phi es la ecuación de esta esfera que está desplazada en esférica. ¿Entiende? Entonces el rho va a ser de rho igual a 0 al rho de la esfera, que es coseno de phi. ¿Sí, chicos? ¿Se entiende o Sí, no? profe. Sí, sí se entiende. Bien, entendido. Pasemos al cálculo, ¿sí? ¿Cómo tenemos que calcular esto? A ver, ¿qué les parece? ¿Cómo se calcula ahora? Ya bien lo que viene, una integral triple. De adentro hacia afuera. Exacto. Primero va Empezamos por respecto rho. de la variable rho. ¿Sí? Entonces esto va a ser integral de 0 a 2pi, de 0 a pi sobre 4. Seno de phi no lo integramos. ¿Sí? Constante. Lo que tenemos que integrar es rho cuadrado. La integral del rho cuadrado es... Rho al cubo sobre 3. Exacto. Entre los valores 0 y coseno de phi. Y esto va por d phi y luego d tita. ¿Sí? Bien.
Sigamos trabajando. Acá, este 1/3 yo ya lo puedo sacar afuera para que no cueste la aplicación de barro. Entonces esto va a dar 0, 2pi, 0, pi sobre 4, y acá, esta primitiva para el límite superior va a ser coseno cubo. ¿Lo Ujú. ven, chicos? Que lo voy a escribir Sí. primero. Coseno cubo de phi, menos, cuando rho vale 0, va a dar 0, por eso no lo pongo. Por seno de phi, que era lo que teníamos, y por d phi y por d tita. ¿Estamos, chicos, hasta ahí todos? Sí, profe. Sí. Bien. Seguimos con los cálculos. Ahora, ¿qué integral tengo que resolver? Con respecto a phi. Acá, chicos, usen tablas de integrales. Si no, bájenlo al GeoGebra y aprendan a manejarlo al GeoGebra. Los va a ayudar muchísimo. El hecho que, de cualquier manera, en el parcial no aparecen integrales complicadas, no pueden tener nada, ¿no? Lamentablemente en la virtualidad es así. Pero por ahora, por ahí están agarrados, entonces agarran el GeoGebra es divino para este tipo de cosas. O cualquier software que encuentren y que lo aprendan a manejar, como para que vean cuál es el resultado al que tienen que llegar. Porque el software, si ustedes le ponen basura, basura le va a salir. O sea, no hay nada, pero que algo que sea accesible a la mano de ustedes, y es lo que puedan manejar en un celular o en la computadora, ¿no? Sí, te escucho. ¿Me preguntabas algo? No, no. Bueno, ahora tengo esta integral, que ya es bastante conocida por ustedes. O bien hacen cálculos auxiliares y la sacan afuera, porque son integrales definidas. Coseno cubo de phi por seno de phi, y hacen una sustitución, le llaman t a coseno de phi y lo siguen trabajando. Bueno, ustedes saben que yo en lugar de hacer eso, la llevo inmediata. Para que esto sea una integral inmediata, acá me tiene que aparecer la derivada de la base de la potencia. Y la derivada de la base es menos seno de phi. Entonces necesito un menos 1 ahí. ¿Sí? Como multiplico por menos 1, pongo el menos 1 acá. ¿Sí? En ambos lados. Y ahí la llevo inmediata. Y si no, hacen sustitución y vuelven acá, ¿no? Entonces, 1/3 integral entre 0 y 2pi por, ya tengo acá el menos 1 que lo puedo sacar afuera. Menos acá. La integral esta de coseno cubo de phi, ahí sí nos va a dar coseno cuarta de phi sobre 4 entre 0 y pi sobre 4, y esto por diferencia de tita. ¿Sí? Por diferencia de tita. Entonces este volumen va a dar menos 1/12, va a quedar 3 por 4, 12, saco este cuarto afuera, y acá va a quedar la primitiva para el límite superior. ¿Cuánto va a quedar? Coseno de pi sobre 4, ¿cuánto es? ¿Qué les parece? ¿Cuánto es coseno de pi sobre 4? Oh, están dudando. ¿Cuánto es coseno de pi sobre 4? Es raíz de 2 sobre 2. ¿Sí? Coseno de 45. Claro, raíz de 2 sobre 2 al cuadrado, porque está al cuadrado, menos la primitiva para 0. Ya al 4 le saco afuera. Y coseno de 0 es 1. ¿Sí? 0. Por, y ahí queda la integral de diferencial de tita. Nada más, esto ya sé que es un valor constante y sale fuera. Y va a quedar la integral entre 0 y 2pi de d tita. La integral de d tita es tita. Entre 0 y 2pi. ¿Sí? Bueno, entonces hay que arreglar esa historia ahí. Esto va a dar menos 1/12 de. Esto va a quedar, no, este es cuarto, esto es cuadrado, no, ese es cuarto. Esto es cuarto. Hago distributiva del exponente. El 4 con el 2 va a quedar 2 al cuadrado en el numerador, que es 4. Y en el denominador 2 a la cuarta, 16. Menos 1, ¿sí? Y por
2pi. Bueno, entonces 4, 1, 16 es 4. Entonces va a dar menos 1/12. Esto va a dar por menos 4, menos 3/4. Y por 2pi. ¿Sí? 3, 1, 3 por 4, 12, y 2, y 4, 2. Entonces esto va a dar pi sobre 8. ¿Sí? Pi sobre 8. Ahí está. Como tiene que ser, ojito, ¿no? Cuando hago cálculo de volumen, ¿puede dar negativa o cero la integral? No No, existe. profe, No. porque es un volumen. No. Es un volumen, ojo Es con un eso, volumen. ¿no? Hay parciales que hemos detectado que le da negativo y un hermoso resultado y lo recuadran. No, el volumen nunca puede dar negativo, ni cero. ¿Qué? ¿No? Sí, pero sí, hay casos. Bueno, y ahí el volumen da pi sobre 8. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con respecto a esto para seguir con la clase? ¿Profe? Sí, te escucho. Ahí en la parte donde ha calculado el coseno de pi sobre 4, el coseno a la cuarta de pi sobre 4, abajo. Ah, sí, En ¿qué ha esa pasado? parte no he visto bien cómo ha sacado el resultado. ¿Acá? ¿Este? A ver, a ver, a ver. Coseno pi Ese, sobre 4. ¿Ese? sí. El 4 lo Sí, he sí. sacado afuera. Yo siempre lo saco afuera. Ah, No es ya está. Lo necesario, ¿no? sacó afuera. Pero siempre Sí, lo no, saco para que justo no estaba cueste viendo, tanto. no entendía dónde había quedado el 4. Claro, porque ya tenés 1/4 multiplicado por raíz de 2 sobre 2 a la cuarta menos 1/4. Entonces yo, para hacerlo sencillo, ese cálculo, cuando hacemos primitiva para el superior menos primitiva para el inferior, al 4, como es constante, podés sacarlo afuera, siempre. No lo veía Sí, yo, aplicado, por eso después lo he visto al claro, final. yo lo saco afuera y ahí Bien, te queda coseno de pi sobre 4 solito, elevado a la cuarta. bien, ¿Está? Muy bien, sí. chicos. Perfecto. Sigamos con la clase. Hoy ya tienen que entender porque es lo mismo que hemos dado para la doble, nada más que lo estamos haciendo con la triple. Bueno, y ahora vienen los momentos, las aplicaciones físicas. En triple vamos a ver nada más que cálculo de volúmenes, ¿sí? Ahora vamos a las aplicaciones físicas. Acá tienen otro ejercicio desarrollado que lo pueden ver, ¿no? Yo siempre los que están desarrollados no los toco, los dejo tal cual para que ustedes lo vean y tengan otros ejercicios más resueltos, ¿no? Bueno, vamos a masa y peso de un sólido de densidad variable. Dice, estas son las aplicaciones físicas. Todas estas cuestiones siempre se preguntan en los finales, ¿no? Así como en la clase 18 dice, hemos dado una definición de lámina plana que nos sirvió para analizar algunas aplicaciones físicas de las integrales dobles, ahora se hace necesario precisar, dice, ¿a qué le llamamos un sólido? Es un cuerpo tridimensional que, a diferencia de los líquidos y los gases, presenta forma propia delimitado por superficie. ¿Sí? Eso lo han definido en la física. Bien, ahora empezamos con la aplicación. Dice, de aquí en más, cuando consideremos un sólido R, esto significará que proponemos un cuerpo físico, tridimensional, real, delimitado por superficie. Ustedes saben que la región de integración, en el caso de la triple, son regiones que están limitadas por superficies, ¿sí? A diferencia de la lámina plana, que la conceptualizamos como un elemento físico idealizado, ¿se acuerdan? Porque el espesor era despreciable. Bueno, empezamos con la teoría. ¿Qué tenemos? Tenemos un sólido, dice la densidad de un sólido, o tenemos un cuerpo, podría decirlo así, que ocupa una región R del espacio tridimensional, o un sólido, o un cuerpo, es equivalente, ¿sí? Que ocupa una región R del espacio tridimensional. Ese sólido o ese cuerpo va a tener una, como dice acá, una densidad que varía punto a punto según los valores de esta función. Por definición, la densidad en cualquier punto X, Y, Z de ese cuerpo se define como el límite de delta de M, que es la masa, sobre delta de B, cuando delta de B tiende a hacerse cero. Entonces, ¿qué he dicho yo? Tenemos este sólido, este cuerpo que ocupa esa región R en el espacio tridimensional. Esa porción chiquitita del cuerpo va a tener un cierto volumen, delta de B, y una cierta masa, delta de M. Esa porción chiquitita.
¿sí? Ahora, la densidad en cualquier punto de ese cuerpo es por definición el límite. Acuérdense que la densidad de un sólido es masa por unidad de volumen. Entonces, se va a definir como el límite de delta de M sobre delta de B cuando delta de B tiende a hacerse cero, porque es un sólido con densidad variable. Ahora, por definición de derivada, esto va a ser la derivada de la masa respecto del volumen, y eso va a ser la densidad en cualquier punto X y Z. El diferencial de masa, despejándolo de acá, va a ser la densidad en ese punto X y Z multiplicado por el volumen. ¿Sí? Y esa es la masa, ya hablando en elementos diferenciales, de la porción chiquitita de sólido. En realidad la masa concentrada en un punto. ¿Sí? Bien, como nosotros queremos la masa de todo el cuerpo, este diferencial de M, o este que yo he puesto acá, en realidad es la masa de esa porción chiquitita, y en realidad la masa concentrada en el punto. Como nosotros queremos la masa de todo el cuerpo, se integra a ambos miembros. ¿Sí? Y entonces ahí decimos que la masa va a ser la integral triple sobre R de la densidad y por el diferencial de volumen. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice aquí? A lo que hemos llegado. Ah, se me está yendo el lapicero. Entonces tenemos acá y acá la recuadro. Esa es la masa. Esa es la fórmula que nos da la masa de la región R, que es el sólido. ¿Sí? Entonces tenemos un sólido, un cuerpo que ocupa una región R en el espacio tridimensional. Y queremos calcular la masa de ese sólido o de la región R, que es lo mismo. Ahora, esa porción chiquitita de masa va a tener una cierta fuerza, que es el diferencial de peso. ¿Sí? Entonces, el diferencial de peso, yo lo tengo escrito acá, acá está hecho con el peso específico. A mí me gusta más hacerlo así, que me parece más claro. El diferencial de peso es masa por aceleración de la gravedad. Ustedes lo saben de la física. Y va a ser G por la masa. La masa, el diferencial de M, no se olviden es la densidad por el dB. Ahí yo les voy a marcar porque lo vamos a usar. ¿Y aquí en más? S, ¿ven? La masa es la densidad por el diferencial de volumen. Entonces reemplazamos acá el diferencial de M, que es la masa, acá, es la densidad por el diferencial de volumen. Como queremos el peso de todo el cuerpo, integramos ambos miembros. ¿Sí? Y ahí pasamos a la fórmula esta. Entonces ahora lo recuadro. Ese es el peso del cuerpo. ¿Sí, chicos? Sí, profe. Acá tiene un ejemplito de la masa, que yo lo dejo para que lo vean ustedes, y del peso. Pasamos a los momentos estáticos de un sólido de densidad variable con respecto a los planos coordenados. A los momentos estáticos. Bien, entonces, acá pasaba lo mismo que en el caso de las integrales dobles. Exactamente lo mismo, nada más que lo estamos haciendo con triple. Dice, los momentos estáticos elementales, porque estamos tomando elementos diferenciales, o de primer orden, elementales, que produce la masa, ahí está la masa, ¿ven? La masa diferencial de M es densidad por dB. Entonces, produce los siguientes momentos elementales. Pero antes de eso, cuando uno le toma los momentos estáticos, porque no se toma todas las aplicaciones físicas, algunas de ellas, por ejemplo, le tomamos momentos estáticos. Entonces ustedes tienen que empezar a explicar. ¿Cómo empiezan a explicar? Consideramos el siguiente sólido que ocupa una región R del espacio tridimensional, y es un sólido que va a tener una densidad variable. ¿Sí? La masa, que es densidad por dB. ¿Quién es la masa? Ahí la tienen, ¿ven? Es la masa de la porción chiquitita de ese sólido. Ya hablando en elementos diferenciales. Y en realidad lo que les decía, en realidad la masa concentrada en el punto. Ve acá la flecha quedó medio larga, ahí está queriendo señalar que es la masa. ¿Sí? Es la masa concentrada en el punto. Entonces, esa porción chiquitita de masa, eso que he marcado yo ahí,
produce los siguientes momentos estáticos elementales con respecto a los planos coordenados. El momento estático respecto del plano XY, acá los tienen, momento estático respecto del plano XY, el momento estático respecto del XZ y el momento estático respecto del YZ. Bien, y se le llama momento de primer orden porque la distancia de la masa al punto de referencia está elevada a la primera potencia. ¿Se acuerdan eso? Entonces empezamos. El momento estático respecto del plano XY. Entonces, el momento estático elemental, ¿no? Elemental respecto del plano XY va a ser igual al producto de la distancia al plano XY por la masa. Yo he dicho, es la porción chiquitita de masa, que en realidad es la masa concentrada en el punto, ¿sí? Entonces, la distancia que hay al plano XY, esta distancia es Z, porque ese punto es el punto de coordenadas X y Z, no pierdan de vista eso. Entonces, la distancia, esto es Z. La distancia que hay al plano XZ va a ser Y. ¿Sí? Son las coordenadas cartesianas del punto. Y la distancia que hay al plano YZ será X, que ha salido alejado ahí. Bueno, no, esto quiere marcar la distancia, esa flecha ha querido marcar pasa que al pasarlo a PDF se ha corrido todo. Es esa distancia X que quiere marcar la flecha con este X. ¿Sí? Entonces, el momento estático elemental respecto al plano XY es el producto de esta distancia, que es Z, por la masa. Por eso se llama momento de primer orden, porque la distancia está elevada a la primera potencia. Y esto va a ser Z por la densidad y por el diferencial de volumen, porque esa es la masa, lo acabamos de ver. Ahora, el momento estático respecto de todo el plano XY lo vamos a obtener cuando integremos ambos miembros. Entonces ahí tenemos la integral triple sobre R de Z por la densidad y por el diferencial de volumen. ¿Estamos, chicos? Y ahí está la forma, que ahora la recuadro. Un poquito. Ahí está, ¿sí? Ahora, el momento estático elemental respecto del plano XZ. Entonces, el momento estático elemental respecto del plano XZ. La distancia de la porción chiquitita de masa al plano XZ, esto es Y. ¿Sí? Entonces, esto va a ser Y por, ¿qué más? Por el producto de la distancia por la masa, no se olviden. Y ponen la masa. ¿Y esto va a ser igual a qué? A I por... La masa es densidad por diferencial de volumen. ¿Sí? Entonces esto va a ser densidad por el diferencial de volumen. ¿Estamos? Y entonces el momento estático de todo el cuerpo lo vamos a obtener cuando integremos ambos miembros. Y por eso ponemos la integral triple sobre R de I por la densidad y por el diferencial de volumen, que es lo que está acá. ¿Me siguen, chicos? Sí, profe. Sí. Ahora me van a decir ustedes cómo va el razonamiento para sacar la otra forma. Y esto es lo que se toma al final, y así como lo estoy explicando yo, ¿no? Bueno, y ahora yo quiero el momento estático elemental respecto del plano IZ. Entonces, el momento estático elemental respecto del IZ. Por eso dice elemental, está en términos diferenciales. La distancia que hay de la porción chiquitita de masa al plano IZ es X, esto que aparece acá. Entonces la distancia va a ser ¿qué cosa? A ver, el momento estático elemental va a ser el producto de ¿qué? De X por la diferencial de masa. Eso, y el diferencial de masa es X. densidad. Perdón. La densidad por el volumen. Entonces el momento estático respecto del IZ va a ser la La integral integral triple triple. de R. Exacto. X
por De todo eso. densidad y por el diferencial de volumen. ¿Estamos, chicos? Es lo que está acá, y ahora yo lo recuadro, y ahí está. Ahí está. ¿Sí? Perfecto. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? No, por ahora no. Bien. Ahora no, profe. Vamos al momento de inercia. ¿Sí? Dice, nuevamente, cuando se les pide momento de inercia, ustedes van a decir, dado el siguiente sólido que ocupa una región R, ha salido desplazado el R en el espacio tridimensional y que tiene una densidad variable. Entonces lo ubican al sólido, ubican el puntito y ahí dicen, esa porción chiquitita del sólido va a tener una cierta masa. Ese punto que está ahí, ¿qué coordenadas tiene? Es la masa concentrada en el punto, por lo tanto el punto va a tener coordenadas X y Z. X, Z. La distancia que hay al plano XY va a ser Z, al plano YZ va a ser X, y al plano XZ, acá esto que está acá va a ser Y, que ha salido desplazado. Son las coordenadas cartesianas, ¿sí? Ahora, la masa, nuevamente la tienen acá, que es densidad por diferencial de volumen, produce los momentos de inercia elementales respecto de los planos coordenados. ¿Sí? Un momentito, chicos, ¿no? Aguántenme un segundito. Patricio, anda a buscar a la perrita. Llévala, Lucy. Hola. Sí, bueno. Ya te lo vas a ya. Bueno, llévala a la Lucy. Por favor, no me pase yo. Llévala, contable. Ahora sí. Bueno, ahora sí. Siga. Entonces, acá teníamos el momento de inercia, ¿sí? Acuérdense que los momentos de inercia son con la J. Entonces, el momento de inercia elemental, que es momento de segundo orden, respecto del plano XY, el diferencial es diferencial, por eso se llaman momentos elementales, ¿no? Vuelvo a repetir. Va a ser el producto de la distancia al plano XY. ¿Cuál es la distancia al plano XY? Es Z. 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 Pero como es momento de inercia, va a ser Z cuadrado. Z cuadrado por el diferencial de masa. ¿Sí? Y esto va a ser igual a Z cuadrado por la densidad y por el diferencial de volumen. ¿Sí? Entonces, el momento de inercia de todo el cuerpo con respecto al plano XY va a ser cuando integremos ambos miembros. Integral triple sobre R de Z cuadrado por la densidad y por el diferencial de volumen. ¿Estamos, chicos? Y ahí está, lo recuadro. Muy bien. Ahí lo recuadro. Ahí está. Vamos al momento de inercia elemental respecto del plano XZ ahora. Entonces, el momento de inercia elemental respecto del plano XZ. Esto va a ser la distancia que hay al plano XZ, esa distancia es, ha salido desplazado, el I. Y cuadrado. Eso, I cuadrado Cuadrado por, por diferencial de masa. y eso va a ser igual a ¿qué? Z cuadrado, ahí cuadrado por la Densidad distancia por el volumen. por el dB. Entonces el momento total de todo el sólido, integral triple sobre R de I cuadrado por la densidad y por el diferencial de volumen. Muy bien. Entonces esto es respecto del XZ, ya lo remarco. Acá está. Vamos con este. Y falta el último, el momento estático elemental respecto del IZ ahora. J de IZ. Igual. Y ya están en condiciones de decirme cuál es la distancia. Se me borró todo.
de J y Z. ¿Cuál será la distancia al plano YZ? Acá lo tiene. X cuadrado por el diferencial de masa. Exactamente. Entonces acá vamos a tener X cuadrado por la masa. Y esto va a ser X cuadrado por la densidad y por el diferencial de volumen. Bien, ahora el momento de todo el cuerpo va a ser la integral triple. De B. ¿Estamos, chicos? Entonces ahora voy a remarcar este otro. Son todas fórmulas que el día del parcial, chicos, se la van a tener que acordar porque no pueden tener nada. ¿Sí? Bueno, pero no son nada difíciles. Si uno se acuerda del concepto físico, ustedes que son a ser futuro ingeniero tienen que saber más que yo de física. Y ya no necesitan acuérdense de memoria. Bueno, este es con respecto a los planos coordenados. Pero resulta ser que en el práctico aparecen con respecto a los ejes coordenados. Entonces ahora yo les pregunto, a ver, ¿cuál será el momento de inercia respecto de, qué colorcito voy a usar ahora? Respecto del eje X, el elemental. El momento de inercia respecto del eje X. A ver, va a ser el producto. ¿Z? Z Claro. cuadrado. A ver si es z cuadrado. ¿Cuál es la distancia? Acá está marcado. Se ve que en algún momento yo lo he marcado. A ver, este es el punto. Es el punto. Sí. ¿Sí? La distancia al eje X, esto verde que está acá. Esa es la Sí. distancia. ¿Y a dónde está el triángulo rectángulo? ¿Lo ven el rectángulo? Esto es Sí. Z, ¿y esto quién es? Pues Y ahí. ese es Y. X, Y por eso. este es Y. Entonces I por Z va a ser. Entonces, ojo que es la hipotenusa del triángulo Ah, rectángulo. perdón. I Sí. sobre Z. ¿Cómo será esa distancia? Es la hipotenusa del triángulo rectángulo. I Por sobre Z. Pitágoras. Pitágoras. El cuadrado de la hipotenusa igual al cuadrado de la suma de los catetos. Esto es I, entonces esto va a ser I cuadrado, y esto es Z, Z cuadrado. Entonces esta distancia va a ser I cuadrado más Cuadrado más Z cuadrado. Z. ¿Lo ven? Entonces Sí. el momento de inercia respecto del eje X va a ser la distancia al cuadrado al eje X que va a dar. Y ya van tomando, fíjense en cómo queda la fórmula, ¿no? I cuadrado Z cuadrado por el diferencial de masa. ¿Sí? Entonces esto va a quedar, el momento de inercia respecto del eje X, les va a quedar, bueno, acá vamos a escribir, pues si no, me parece que me he ido muy gruesa. Bueno, acá. Esto va a quedar I cuadrado más Z cuadrado por la densidad, como siempre, y por el diferencial de volumen. ¿Sí? En dB. Entonces, el momento de inercia de todo el cuerpo, ¿cómo va a ser? Integral triple sobre R de I cuadrado más Z cuadrado por la densidad y por el diferencial de volumen. Fíjense en la fórmula, ya vayan sintetizando, ¿no? Fíjense, quiero el momento de inercia respecto del eje X. La distancia al cuadrado va a ser I cuadrado más Z cuadrado. Ahora yo le hago la pregunta al pillo. ¿Cómo va a quedar la fórmula? Por supuesto, si le toman el final, tienen que hacer todo esto, lo que yo he hecho con el eje, con el momento de inercia respecto al eje X. Pero yo, por razones de tiempo, ahora voy a poner, ¿cómo será la fórmula para el momento de inercia respecto al eje Y? Y antes de poner los elementos diferenciales, me vengo al grafiquito y veo cuál es la distancia del eje Y. ¿Cuál de estas líneas marcadas con colores es la distancia del eje Y? De este El punto. triángulo formado entre X Este. y Z. Claro, y ahí el cateto es este. Este es un cateto y este es el otro cateto. Entonces esto es Z y esto es X. Entonces la distancia al cuadrado va a ser ¿qué cosa? X al cuadrado más Z al cuadrado. Exactamente. X cuadrado, directamente ya lo escribo yo, Z cuadrado por la densidad. De masa por diferencia de volumen.
Ahí, yo ya lo pongo a la fórmula, pero llego a tomar el final, tiene que partir del momento estático elemental, ¿no? Y el Ajá. momento de inercia, yo ya Bien. estoy poniendo la fórmula nada más acá, pero si se les pide esto en los finales, lo tienen que demostrar, ¿sí? O sea, ¿cómo se demuestra haciendo esto? Como yo he hecho, para el momento partiendo de los momentos estáticos elementales. El momento de inercia respecto del eje Z, ¿cómo va a quedar la fórmula? Integral triple sobre R. ¿Cuál es la distancia del eje Z? Claro, es esta. Reemplazada o trasladada hacia abajo es esta. Y este es el triángulo rectángulo, este que está abajo. Y la línea celeste es la hipotenusa. Esto es X y esto es Y. Entonces la distancia al cuadrado por Pitágoras va a ser X cuadrado más Y cuadrado. ¿Lo ven, chicos? Sí, profe. Acá va a quedar X cuadrado más Y cuadrado por la densidad y por el diferencial de curva. ¿Sí, chicos? Ustedes en el práctico lo tienen que aplicar la fórmula, nada más directamente. Pero se les llega a tomar esto en el final y tienen que hacer toda la explicación, ¿no? Tenemos el sólido que ocupa la región R, la porción chiquitita de masa es esta. Le piden el momento de inercia respecto del eje Y. Y bueno, ven cuál es la distancia que hay al eje Y. Entonces el momento de inercia elemental es el producto de la distancia al eje Y, que va a ser z cuadrado más x cuadrado, distancia al cuadrado, por la masa, y la masa, densidad por volumen, luego integren y llegan a la fórmula. ¿Se entiende? Bueno, yo ahí he puesto simplemente la fórmula, pues ya por razones de tiempo. Bueno, estamos en condiciones. ¿Alguna pregunta con respecto a eso? No, profe. ¿No? No. Pasamos a la coordenada del centro de masa. Se ha corrido tanto este gráfico que yo lo intento dibujar aparte para ver si me entienden. Se ha corrido enormemente, ya no había tiempo, ya no tiene tiempo de arreglarlo. Bueno, les explico. Esto pasa lo mismo que en la lámina plana, nada más que ahora tenemos el cuerpo. Dice, el centro de masa de un sólido es aquel punto geométrico de la misma donde se considera concentrada toda la masa de ese cuerpo y corresponde a la posición promedio, dice, de todas las partículas de masa que forman el cuerpo. De tal manera que si éste se apoyara en ese punto, permanecería en equilibrio. Entonces, de ese concepto surge la importante ley física. Los momentos estáticos con respecto a planos paralelos a los planos coordenados cartesianos y que pasan por el centro de masa son iguales a cero. Entonces yo voy a remarcar la ley física. Porque cuando tomo esto, se la comen a la ley, y si se la comen a la ley, no tiene sentido lo que demuestra. No me interesa lo anterior, que es en sí el centro de masa, no, a mí me interesa que demuestren la fórmula, ¿se entiende lo que digo? Entonces, que escriban la ley física. Entonces, cuando uno les pide esto, y hacen lo mismo, tenemos un cuerpo, un sólido que ocupa una región R del espacio tridimensional. La porción chiquitita del sólido tiene una masa que es diferencial de masa, ¿lo ven? Yo le dibujo acá, aparte, ¿ve? Y esa porción chiquitita de masa tiene esa masa que es el diferencial de masa. Ahora, aplicamos la siguiente ley física para determinar las coordenadas del y C al punto C sub M, este punto C sub M, que lo voy a poner en verde, y C al punto C sub M, que es X sub C, Y sub C y Z sub C. Ese punto, un ratito que ponga bien es el centro de masa, ¿lo ven? Esto que está acá que ha salido corrido. Es el centro de masa. Las coordenadas han salido corrido, es este punto. X sub C, Y sub C, Z sub C. Este es el centro de masa, ¿lo ven? O visto acá en el grafiquito, esta porción chiquitita del sólido tiene una masa diferencial de M. Y el centro de masa anda ahí, en ese punto. Bueno, yo lo dibujo acá, que creo que se lo ve mejor. Este es el sólido que ocupa la región R
del espacio tridimensional. La porción chiquitita de masa, que es lo que he intentado yo acá, esto, es esto, ¿sí? Y va a tener una masa que es un diferencial de M. Acuérdense en que esa es la masa concentrada en el punto. Entonces las coordenadas cartesianas de ese punto van a ser X, Y y Z, ¿sí? Entonces esto es Z, esto que está acá es Y, y esto es X. Las coordenadas cartesianas, chicos, ¿sí? Bien, C sub M es su centro de masa. Y acá está el punto, ¿lo ven? Yo lo he puesto con verde. Este es el centro de masa. Bien, y ahora consideramos tres ejes. El eje X grande paralelo al X chiquita. El eje Y grande paralelo al eje coordenado cartesiano Y chica. ¿Sí? Este es X, Y, y esto es Z. ¿Sí? Entonces, este eje Y es el paralelo al Y. Y este eje Z grande es paralelo al Z. ¿Qué dice la ley física? Los momentos estáticos con respecto a planos paralelo a los planos coordenados cartesianos y que pasan por el centro de masa son nulos. ¿Sí? Y ahí está. Tenemos el plano X grande, Y grande, el plano Y grande, Z grande y el plano X, Z grande. Pasan por el centro de masa del sólido que es ese punto. Ese es el punto C sub M. Las coordenadas del centro de masa son X sub C, Y sub C y Z sub C. ¿Estamos? Entonces, ¿quién es X sub C? Son las coordenadas cartesianas. Lo marco acá, ¿ven? Esto es X sub C, este punto acá es Y sub C, y esto acá es Z sub C. Son las coordenadas del centro de masa. ¿Lo ven, chicos? Sí. Son las coordenadas cartesianas del punto. Como cualquier coordenada cartesiana, acá marco X sub C, acá lo marco a Y sub C, y esta distancia es Z sub C. ¿Sí? A su vez, este punto de acá, las coordenadas cartesianas son, ¿cuáles son las cartesianas? El punto X, el punto Y Y, Z. y esto es Z. ¿Se entiende? ¿Estamos? Bien. Ahora aplico la ley física. ¿Se dan cuenta por qué es erróneo si no la ponen a la ley física? Entonces, de acuerdo a la ley física, se cumple que, dice, el momento estático, a veces con color. De acuerdo a la ley física, se cumple que el momento estático respecto del plano IZ, perdón, no es Y chica, es IZ grande. Y Z grande, ¿ven? Eso es igual a 0, eso dice la ley física. Entonces, cuando ustedes hacen la demostración de esto, si ponen esto pelado, nosotros le ponemos más sencilla una pregunta, porque le preguntamos, ¿de dónde viene esto? Y viene de esto, de la ley física, ¿sí? Ahora, ¿quién es el momento estático respecto del plano IZ grande? Ahí tenemos que encontrar la distancia que hay de este punto al plano IZ, esa distancia, ¿sí? Esa distancia, y es elevada a la primera potencia, en los momentos estáticos. Entonces, esa distancia no va a ser otra cosa que X menos X sub C. Entonces, el momento estático respecto al plano IZ va a ser la integral triple sobre R de la distancia que hay al plano, la distancia que hay de este punto, al plano IZ grande. Esa distancia no es otra cosa que X menos X sub C, o sea, esto menos esto. Entonces eso va a ser X menos X sub C por la densidad y por el diferencial de volumen, y ese momento estático es 0. ¿Sí? Ahora, por propiedad de las integrales triple, trabajamos esto. Entonces esto va a quedar integral triple sobre R de X por la densidad por diferencial de volumen menos X sub C es constante, por eso lo saco fuera. X sub C por la integral triple de la densidad
por el diferencial de volumen igual a 0. Entonces, y de ahí despejo x sub c. Entonces x sub c va a ser integral triple sobre R de X por la densidad y por el diferencial de volumen. Sobre integral triple sobre R de la densidad y por el diferencial de volumen. Esa es la abscisa del centro de masa. Vamos al otro momento estático. ¿Sí? Por la ley física, el momento estático respecto del plano XZ es 0. Entonces el momento estático respecto del XZ grande, ¿no? Es 0. Ahora, ¿quién es el momento estático? Este va a ser la integral triple sobre R. Ahora vengo a encontrar la distancia que hay de este punto al plano XZ grande, este. Esa distancia va a ser la diferencia de ordenada. Esa distancia de acá a acá va a ser esto menos esto. Entonces esa distancia es I menos I sub C. Acá vamos a tener I menos I sub C por la densidad por el diferencial de volumen igualado a 0. Y bueno, ahí aplicamos las propiedades de la integral triple. Entonces vamos a tener la integral triple sobre R de I por la densidad por el diferencial de volumen menos I sub C es constante, entonces I sub C por la integral triple sobre R de la densidad y por el diferencial de volumen y está igualado a 0. Despejamos I sub C va a ser igual a la integral triple sobre R de I por la densidad por el diferencial de volumen sobre la integral triple sobre R de la densidad por el diferencial de volumen. ¿Lo entienden, chicos? Sí, profe. Sí, Y sí. por último queda el momento estático respecto al plano XY. Ese por la ley física, el momento estático es igualado a 0. Entonces hacemos lo mismo, ¿ven? Planteamos el momento estático, plano XY grande, ¿no? No es X chica, o sea, el momento estático respecto a este plano, X grande y grande. Eso es lo que estamos calculando. Entonces hay que encontrar la distancia de ese punto a ese plano. ¿Quién será esa distancia ahora? ¿Qué les parece? De este al plano X. Z menos XC. Z menos ZC, exactamente. Entonces acá va a ser la integral triple sobre R, esa distancia va a ser Z menos ZC por la densidad por el diferencial de volumen y eso igual a 0. Y bueno, ahí trabajan, hacen lo mismo y sacan que Z sub C va a ser la integral triple sobre R de Z por la densidad por el diferencial de volumen sobre y por el diferencial de volumen. Haciendo lo mismo, ¿ven? Ya es todo lo mismo. Por propiedad de la integral triple la llevamos así, sacamos el Z sub C afuera y lo despejamos. ¿Sí? Bueno, ahí están, las coordenadas del centro de masa. Y ahora yo las voy a remarcar. Entonces, la abscisa del centro de masa, este estaba en celeste. La abscisa del centro de masa es esta. Esa es la abscisa. La ordenada del centro de masa es esta. Ahí he usado verde. Entonces, insertar. La ordenada del centro de masa es esta. Esa. Y la cota del centro de masa, que he usado amarillo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Sí? Bueno, ahí está. Esas son las coordenadas del centro de masa. ¿Alguna pregunta con respecto a esto antes de pasar a los problemitas?
No se olviden, cuando se toma este tema, siempre hay que enunciar la ley física. Y a partir de la ley física, los momentos estáticos. Respecto del IZ es 0, hacemos esto y sacamos la abscisa. El momento estático respecto del XZ grande, por la ley física, ¿no? Que es igual a 0, entonces vale esto. Y el momento estático respecto del plano X grande y grande, por la ley física, es 0. Y de ahí sacamos la cota del centro de masa. ¿Alguna pregunta? No. No, profe. Bueno, entonces ahora pasamos al ejemplo 5. Dice, un sólido S está dentro del cilindro x cuadrado más y cuadrado igual a 1 y debajo del plano z igual a 4. Y encima del paraboloide z igual a 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. Acá está, ¿ves? Dice, el sólido está dentro del cilindro x cuadrado más y cuadrado igual a 1 es una superficie cilíndrica, ¿sí? Es este cilindro. Está dentro del cilindro. Debajo del plano z igual a 4, esa es la tapa, ¿sí? Y encima del paraboloide, acá, este es el sombrerito, ¿lo ven? Encima, está encima del paraboloide. Ese paraboloide, cuando lo expresan así, en esta forma, lo llevan a la forma canónica y tienen z menos 1 menos x cuadrado más y cuadrado. Y ahí vemos que el vértice del paraboloide es 0, 0, 1 y se abre hacia la z negativa. Y el eje de simetría es el eje z. Es este, ¿ves? Este es el vértice y se abre hacia abajo. Está el cilindro y el plano. Ahora dice, la densidad en cualquier punto xy es proporcional a su distancia al eje del cilindro. Determine la masa del sólido. Siempre, cuando sean esos problemas, así como yo les dije en la lámina plana, hay que tomar un punto genérico. Acá tomo un punto genérico, nada más que como es tridimensional, las coordenadas son X, Y y Z. ¿Estamos? A partir de ahí nos trasladamos a donde nos digan. Dice que la densidad es proporcional a su distancia al eje del cilindro. El eje del cilindro, el eje de simetría, el eje Z. Entonces, es esta distancia. Este es el punto, X y Z. Esta es la cota del punto, esto es Z, ¿sí? Este punto que está acá son las coordenadas cartesianas, X y esto es Y. Esta distancia que hay al eje Z la traslado al plano XY, acá, es esa la distancia. Esto es X y esto es Y. Y ahí queda formado el triángulo rectángulo. ¿Lo ven? El triángulo rectángulo abajo con las coordenadas cartesianas. Entonces esta distancia no va a ser otra cosa que la hipotenusa del triángulo rectángulo. Si esto es X y esto es Y, entonces la distancia al cuadrado, ¿quién va a ser? Z. No. Este punto de coordenadas es X y Z. ¿La tienen clara? Esto es la cota del Sí. punto, esto es Z. Este es el punto X y este es el punto Y. Entonces, Sí, va a ser X al cuadrado más Y al cuadrado. exacto, esto es X y esto es Y. Entonces, esta distancia, usando Pitágoras, esa es la hipotenusa del triángulo rectángulo, va a ser X cuadrado más Y cuadrado. Y como es raíz, dice distancia, no dice distancia al cuadrado. Entonces, la densidad en cualquier punto X es proporcional a la distancia al eje Z. Y la distancia al eje Z va a ser raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado. Ahora, la masa, por lo que acabamos de ver, es la integral triple. La masa, ay Dios, yo no sé para qué tengo puesto esto. Estaba sin el auricular. ¿Me siguen, chicos? Sí, profe. Bueno, la masa Sí. va a ser, ay, sí, ya me dolía se me había sacado se me salió el cable del auricular, mejor. La masa, por lo que acabamos de ver, es la integral triple sobre R de la densidad por el diferencial de volumen. ¿Sí? Entonces, la masa de lo que nosotros tenemos que calcular va a ser la integral triple sobre R de la densidad, es K por la raíz cuadrada. ¿Sí? No se olviden que la densidad dice proporcional a la distancia al eje Z. Entonces la distancia al eje Z, esto no es otra cosa que X cuadrado más Y cuadrado, raíz cuadrada, porque no dice distancia al cuadrado, distancia. Entonces K por la raíz cuadrada. Entonces la masa va a ser K
por la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado por el diferencial. Ahora hay que resolver esta integral triple. Entonces, yo les pregunto, ¿qué figura en el integrando y qué tipo de superficie fronteras tiene la región de integración? Este es el sólido S, es el sólido S que ocupa una región R, si quiere lo ponemos como R, pero es el sólido. ¿Qué tipo de...? Esta es la región R, o el sólido S, que es lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, en el integrando aparece la expresión x cuadrado más y cuadrado. Como superficie frontera, aparece ¿quién? Esto pasa a ser una superficie cilíndrica, ¿sí? Sí. Entonces, obviamente, resolver esta integral en coordenadas cartesianas es imposible. Yo les dije que se pasaba cilíndrica cuando como ¿Dónde variable? frontera hay superficie cilíndrica y en el integrando aparece en alguna partecita, por ejemplo, del integrando, x cuadrado más y cuadrado. Son las polares en el espacio. Entonces pasamos a cilíndrica. Las coordenadas cartesianas y cilíndricas, x igual a r coseno de tita, y igual a r seno de tita, y z igual a z. La proyección de toda la región R sobre el plano XY, si ustedes la ven ahí en el espacio tridimensional, y lo están viendo al círculo, ¿ven? Entonces la proyección de toda la región R sobre el plano XY es R'. Ahí sí lo veo. Obviamente esa curva frontera es la misma curva, es la misma ecuación del cilindro, nada más que en el plano XY pasa a ser la circunferencia, ¿lo ven? Entonces, la proyección de toda R sobre el plano XY, R', como curva frontera, es justamente x cuadrado más y cuadrado. Una vez que tenemos eso, ya tenemos todo. Y entonces, ¿qué decimos? La masa M va a ser K integral, integral, integral. Y reemplazo las coordenadas cilíndricas K. Raíz cuadrada de, ¿qué he dicho yo? X cuadrado más Y cuadrado. En polares o en cilíndrica, ¿cuánto da esa suma de cuadrado? R. R cuadrado. Entonces ahí va, claro, va a quedar R. Tiene razón el compañero, pero yo lo voy a poner por ahora así. Por R, y ahí va, acá van las variables, el orden de integración va dz, dr, d tita, en ese orden, ¿sí? R y tita lo sacamos de la región R', ¿lo ven? Entonces, ¿cuál es la máxima variación que tiene tita de tal manera de barrer toda la región R'? 0 a 2pi. 0 a 2pi. 0 a 2pi. El R, acuérdense que estos dos los encontramos de R'. El R va desde R igual a 0 hasta la ecuación del círculo en polares, R igual a 1. ¿Sí? R igual al radio, si está centrado, no se olviden, ¿no? Y luego el Z, ahí venimos al espacio. Y la miramos a la paralela, ¿ven? Yo ya le trazo a la paralela. Entonces el Z va desde el sombrero, porque es el paraboloide, hasta el plano horizontal Z igual a 4. ¿Lo ven? Ahora, el paraboloide en coordenadas cilíndricas, acá está, ¿ven? Yo ya lo he, Vamos a poner más abajo. Acá. Este Z, fíjense, yo lo puedo escribir como Z igual a 1 menos X cuadrado más Y cuadrado. Entonces, en coordenada cilíndrica va a ser Z igual a 1 menos R cuadrado. Entonces, el Z va a ir desde Z igual a 1 menos R cuadrado, que es el paraboloide, y horizontalmente lo encuentra el plano Z igual a 4. ¿Lo ven? Sí. Z del paraboloide y superiormente al plano horizontal Z igual a 4. Y bueno, entonces ahora hay que resolver esta integral. Como dijo el compañero, esto es R. Y R por R, esto 2 va a dar R cuadrado. Entonces empezamos la resolución y primero integramos respecto de la variable Z. Entonces esto va a dar K entre 0 y 2pi. ¿La K que he puesto adentro también no es la misma que está afuera? ¿O? Ah, sí. Sí, señor. Muy bien.
Sí, no, ya está afuera. Perfecto. Entonces, entre 0 y 1, y acá ha quedado r cuadrado. ¿Sí, chicos? Que no se integra porque tengo que integrar respecto a la variable z. La integral de dz es z. Entre 1 menos r cuadrado hasta 4. Y esto va por dr de tita. Entonces esto va a ser igual a k por la integral entre 0 y 2pi entre 0 y 1 r cuadrado, primitiva para el superior es 4 menos primitiva para el inferior es 1 menos r cuadrado por dr de tita. ¿Sí? Esto que está acá va a quedar 4 menos 1, bueno, ya voy reemplazando, ¿les parece? Sí. 4 menos 1 va a ser 3, y este menos por menos más. Entonces esto va a quedar k, integral entre 0 y 2pi, integral entre 0 y 1, y acá va a quedar 3r 3 cuadrado más r a la cuarta por dr de tita. Bueno, y ahora va la otra integral respecto de la variable r. Entonces esto va a ser k, integral entre 0 y 2pi, va a ser r cubo sobre 3 más Simplifico r esto. quinta sobre 5 entre los valores 0 y 1, y esto va con respecto a tita. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces cuando particularicemos, va a quedar k por, acá va a quedar 1 más un quinto, ¿sí? Para el límite superior va a quedar 1 más un quinto. ¿Estamos, chicos? Y para el inferior se va a hacer 0. Por la integral de d tita, es tita entre 0 y 2pi. ¿Y esto cuánto va a quedar? K por 6 quintos. 6 quintos y por 2pi. 2pi. Entonces esto va a quedar 12 K por pi, he puesto pi por K. ¿Cómo he puesto? No, yo he puesto acá Creo que pi pi por por K. K. Entonces pi por K para poner igual. No tiene nada que ver eso, por supuesto, ¿no? Pero bueno, pi por K sobre 5. Sobre 5. Ahí está. 12. Acá está. Sí. Ahí está. ¿Sí? Bueno. ¿Qué otra pregunta? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? No. ¿Nada? ¿Se entiende No, todo? profe. Bueno. ¿Han visto, chicos, cómo van aprendiendo? Bueno, ahí lo dejé. Bueno, y por último, tenemos un problema de momento de inercia. ¿Sí? Bueno, a ver, ¿qué dice? Hay el momento de inercia respecto del eje de simetría. ¿Están todos ahí? 10, chicos. Uy, Dios, cada vez menos. Bueno, vamos con este. Hay el momento de inercia respecto del eje de simetría del solo limitado por el paraboloide. Ahí lo tienen, el paraboloide, yo ya lo he dibujado, y el plano z igual a 4, este plano. La densidad en cada punto es proporcional a la distancia entre el punto y el eje z, esta distancia. Nuevamente, siempre, acuérdense, tienen que tomar un punto genérico, el punto de coordenadas x y z. ¿Cuáles son las coordenadas cartesianas del punto? Este punto sobre el eje x es x, esto es y esto es z. La distancia que hay al eje Z trasladada al plano XY es esto. Y ahí queda el triángulo rectángulo. Vuelvo a repetir, esa distancia es la hipotenusa del triángulo rectángulo. Esto es X y esto es Y. Entonces la distancia va a ser raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado. Entonces la densidad en cualquier punto XY es K por la raíz cuadrada. El momento de inercia respecto del eje Z, lo acabamos de ver, va a ser la integral triple sobre R de la distancia que hay al eje Z, la distancia al cuadrado.
Va a ser x cuadrado más y cuadrado por la densidad y por el dB. Nuevamente, acá está planteado, ¿ven? Entonces el momento de inercia respecto del eje Z es K por, acá vamos reemplazando, va a quedar entonces momento de inercia respecto del eje Z, el K, integral triple sobre R, y acá va a quedar x cuadrado más y cuadrado multiplicado por la raíz cuadrada, ¿sí? Y la raíz cuadrada, bueno, esto te eleva a lo medio y esta a la potencia 1, entonces esto va a quedar a 3 medios por el diferencial de Gauss. ¿Sí? Bueno, entonces ahora lo que viene ahora es resolver la integral triple. ¿Estamos, chicos, todos o no? Sí. Bueno, vuelta a aparecer. ¿Qué aparece en el integrando? ¿Qué expresión? Aparece tantas veces que ya lo tiene que tener bien sistematizado el tema este. Aguánteme un minutito, que ahora me está entregando la otra perrita. Un minutito, chicos. ¿Hola? Sí. Sí, ya le digo con la voz. Ricardo, buscame a la Lucy. Sí, anda a buscarla. Bueno, ay, Dios. Volvamos, chicos. A ver, estaba acá. Ay, esto estaba escribiendo lo mejor, porque me ha salido horrible. Entonces, esto es momento de inercia. Acá. Aguánteme un segundito. Esto es momento de inercia respecto del eje Z. Bueno, entonces aparece la expresión x cuadrado más y cuadrado. ¿Y qué tipo de superficie frontera? Tiene una superficie parabólica. Entonces viene la pregunta del millón. ¿Puedo resolver esta integral en coordenadas cartesianas? Miren la expresión que tenemos ahí y miren el tipo de región de integración, que es esta es la región R. Le vuelvo a ver. Esta es la R. Y proyectada sobre el plano X en un círculo. ¿Eso lo pueden resolver en coordenadas cartesianas? No, la tengo No. pasada No, en por polares. Hay que pasar, claro, son las polares en el espacio o las cilíndricas. ¿Estamos? Ahí hay que pasar a la cilíndrica, porque estamos con integral triple. Si estuviéramos con integral doble, tendríamos que pasar las polares. Entonces, como dicen, bueno, entonces esto va a ser K, integral, integral, integral. X cuadrado más Y cuadrado, ¿cuánto da en cilíndrica o en polares? Como dice la compañera. R cuadrado. R cuadrado. Entonces yo lo voy a R escribir. cuadrado. R cuadrado elevado a la 3 medio, eso es lo que tenemos. Por el R, y ahora va dz, dr, dθ. ¿Sí? ¿Y esto cuánto va a quedar en definitiva? Fíjense en R cuadrado, cubo. claro, va a quedar R cubo. Por R, todo esto va a dar R a la ¿cuánto? cuarta. R cuarta. Esto va a quedar R cuarta. Vamos a los límites de integración. Estos dos, R y θ, ¿de dónde los saco? Siempre De la que... expresión. sí, De siempre la que... proyección. de la proyección. ¿Lo ven al De la círculo? proyección. Entonces Sí. θ va a ir desde el eje X en sentido antihorario, o sea, va desde 0 a 2pi, la máxima variación θ. Ah, yo acá he dibujado, no, ahí lo dibujo completo. A veces cuesta mucho, dibujo el primer octante, pero es completo. Entonces esto va de 0 a 2pi. ¿Sí? El R va desde R igual a 0 al R del círculo. El círculo está centrado en el origen, entonces va a ser igual a ¿cuánto? En cilíndrico o en polar, es lo mismo. R igual al radio. El radio del círculo es 2. ¿Sí? Entonces R 2 igual a 2. Entonces el R va desde R igual a 0 a 2. a 2. El Z, voy al espacio. Y miro la paralela. ¿Lo ven? Al eje Z. Inferiormente, la paralela, ¿a quién encuentro? ¿A qué superficie? A esta. A la copa, que es el Bueno, paraboloide. Yo les digo la copa, pero el paraboloide. Lo encuentra el paraboloide. Y superiormente, ¿a quién lo encuentra? ¿Con quién choca? Con el plano Z.
Z igual a 4. Ah, acá me he olvidado, yo ya lo había pasado muy rapidito. Entonces, el paraboloide. Ahora, la ecuación del paraboloide es cilíndrica o en polares, ¿ven? X cuadrado más Y cuadrado siempre va a dar, ¿cuánto? No es necesario. Si no se acuerdan, tienen que reemplazar estas R al cuadrado. ecuaciones acá. Pero eso va a ser Z igual a R cuadrado. Entonces, esto va desde R cuadrado al plano Z igual a 4. ¿Sí? Bien. R cuadrado a... No, ya está la Isabela, no la llevé a ella. A la Isabela no la lleves. Sí. Está al frente, está al frente. Está en el frente. Sí. Claro, eso es lo que te digo. Bueno, va desde R cuadrado hasta 4. ¿Sí? Bien. Acá yo me olvidaba, fíjense en que, le paso así rápido, cuando ustedes proyectan, la proyección es el círculo, ¿estamos? Hay que obtener la curva, esta curva frontera. ¿Y quién es la curva frontera esa? ¿Es la intersección de quién? Acá lo ven. Es el paraboloide intersectó con quién. Con el plano, Z igual a 4. Y acá lo hice yo, ¿ven? El paraboloide intersectado con el plano va a dar X cuadrado más Y cuadrado igual a 4, que es la curva frontera. O sea, esta curva que está acá arriba, pero en realidad es la misma que es la que está abajo cuando proyecto todo el sólido sobre el plano XY. ¿Estamos? Bueno, entonces el Z va de Z igual a R cuadrado, Z igual a 4. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Entonces tengo la región R, la proyecto sobre el plano XY. Al proyectarla sobre el plano XY, y como es coordenadas cilíndricas, sí o sí necesitamos encontrar quién es esta curva, esta que está acá. Esa curva viene de la intersección del paraboloide con el plano Z igual a 4. Un sistemita elementalísimo. Entonces esto va a dar X cuadrado más Y cuadrado igual a 4. Esa curva que está ahí es la misma que está acá en el plano XY, es esta. ¿Sí? Ahí está. ¿Por qué? Porque necesitamos, para encontrar las coordenadas, ¿sí? No se olviden que son R y tita, y esa se la encuentra sobre la región R'. Entonces, tita de 0 a 2pi. El R de R igual a 0 al R del círculo. Y el círculo es este, que ya lo encontramos al resolver el sistemita, ¿sí? Como está centrado, es R igual a 2. Ahí está. Y el Z va desde el paraboloide. ¿Cuál es la ecuación del paraboloide? En cilíndrica. Es Z igual a R cuadrado, hasta el plano horizontal, que es Z igual a 4. Y ahí está. Bien, ahora ¿qué viene? ¿Cómo resuelvo esto? Primero, resuelvo respecto de Z. ¿Sí? Z. A ver, y Queda díganme constante, cuánto ¿no? da. 0 a 2pi, 0 a 2, y vale integral. R cuadrado a la cuarta Z. Era la cuarta, no lo O integro, Z. tengo que dejarlo afuera, R a la cuarta. Por la integral de dz es z, entre R cuadrado y 4. Esto va con respecto a R y con respecto a tita. Y esto va a ser K integral entre 0 y 2pi, entre 0 y 2, R a la cuarta, primitiva para el superior es 4 menos el inferior R cuadrado, por dr y por d tita. Perfecto. Ahora viene la integral con respecto a qué variable? A R. A R. Ahora viene la integral respecto de R. Entonces esto va a ser K por la integral entre 0 y 2pi. Ah, esto hay que arreglarlo, ¿no? Esto va a dar 4 R a la cuarta menos R a la sexta, ¿no? ¿Estamos hasta ahí todo? Sí, profe. Ahora Sí, integramos esto. Esto va a ser 4 R a la quinta sobre 5 menos R a la séptima sobre 7 entre los límites 0 y 2. Y esto va con respecto a tita. Bueno, se está haciendo larga. Pero son sencillas, ¿lo ven? No tiene nada de complicado esto.
Entonces, esto, primitiva para el superior, es 4/5 por 2 a la quinta, menos 2 a la séptima sobre 7, por la integral de d tita, que es tita, y eso entre 0 y 2pi. Bueno, entonces esto va a quedar k por, bueno, yo lo voy a dejar así, después lo calculan ustedes, k por 2 a la quinta menos 2 a la séptima sobre 7 y por 2pi. Bueno, resolviendo todo eso, con la calculadora les va a dar lo que dice ahí, 512 sobre 35 k por pi. Así creo que decía, 512. Ahí había un error, el G, porque antes le poníamos la gravedad. Sáquenle en el G, entonces va a quedar 512 sobre 35 k por pi. Así va a quedar. Les garantizo, a ver. Sí. Ahí está, ese es el resultado. ¿Sí? Bueno, y así son los problemitas, dan vuelta en eso, chicos. Acá lo más complicadito que pueden tener es, y no se van a, no tienen por qué equivocar. Siempre, una vez que lo grafiquen al sólido, a la región de integración en realidad, toman el punto genérico y a partir de ahí se traslada donde le dicen. ¿Me entienden? Siempre esto generalmente viene así, coloquialmente, la densidad varía proporcionalmente con la distancia al plano XY. Entonces ahí va a ser K por Z. La densidad varía proporcionalmente al eje Z. Y la distancia de este punto al eje Z va a ser X cuadrado más Y cuadrado, obviamente raíz cuadrada. Y así sucesivamente. ¿Sí? Acá, como la integral queda planteada de esta forma, en el integrando está esta expresión X cuadrado más Y cuadrado. Como superficie frontera tengo esta superficie parabólica, esto hay que pasar a coordenadas cilíndricas. Para lo cual, proyectamos la región R sobre el plano XY. Al proyectarlo sobre el plano XY, acá del gráfico tridimensional yo ya veo que es el círculo. Pero necesitamos quién es esta curva. Acá. Esa curva es la intersección del paraboloide con el plano horizontal Z igual a 4. Y acá está, ¿ven? Al intersectar esos dos, sacamos que es esta circunferencia. Y ya lo tenemos al círculo, proyectado. Entonces, esta curva tiene ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Y ahí pasamos a cilíndrica. Y encontramos todas las variaciones. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? No.